Ok, estamos grabando. Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Bioquímica Analítica Experimental y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo cromatografía de reparto, particularmente ver cómo yo podía hacer predicciones de cómo afecta la termodinámica de la fase móvil en las cifras de mérito. Particularmente nos estábamos refiriendo al tema del tiempo de retención y el factor de capacidad. Y al respecto, estábamos trabajando este ejemplo a nivel de discusión. Ahora vamos a hacer los cálculos, en donde teníamos un cromatograma de la separación de 4 especies, las cuales son muy similares estructuralmente, salvo la posición de su sustituyente. Ácidos orgánicos que se separaban en una columna de cromatografía de reparto en fase reversa, que tenía las siguientes características. Ahí está el largo, el diámetro de la columna, está marcado acá. ¿Ok? Aquí están las composiciones de la fase móvil, que es agua acetonitrilo en proporciones 40-60, modalidad isocrática. Es decir, y se aplica siempre la misma mezcla a lo largo de todo el tiempo cromatográfico. Aquí está el flujo y discutimos en base a las inquietudes que tenían ustedes el tema de la detección. ¿Ok? Detector V. Y al respecto, la pregunta que estaba pendiente era la siguiente. Teníamos el cromatograma que está mostrado acá abajo, y este cromatograma mostraba que teníamos una especie 4, al igual que la 3, ¿no es cierto?, que eluyen a tiempos de retención muy retrasados. Hay una ventana de tiempo muy grande perdida. Y una posibilidad era cambiar la composición de la fase móvil para disminuir el tiempo de retención de la especie 4 de aquí a aquí, más o menos del tiempo de retención que tiene, que no sé si habíamos dicho que era 8 o 7,5, no recuerdo muy bien, así como al ojo, bajarlo a 5 minutos. Esa era la idea, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan, cualitativamente habíamos llegado a la conclusión que lo que tenía que pasar entonces es que, dado que la mezcla era agua-acetonitrilo y que el agua es más polar que el acetonitrilo, pues bien, la forma de disminuir el tiempo de retención de la especie 4, sobre todo, bueno, va a afectar a todas, pero particularmente la especie 4, es aumentar la composición de la fase móvil orgánica, es decir, del acetonitrilo. ¿Por qué? Porque al ser esta fase móvil más apolar, si es que yo aumento el acetonitrilo, por ejemplo, en vez de tener acetonitrilo 60% volumen, lo aumento a 70, supongamos. ¿Qué pasaría con eso? La fase móvil se vuelve más apolar, los analitos se vuelven más afines o solubles con esa fase móvil más apolar, y por lo tanto deberían eluir antes. Eso que habíamos dicho cualitativamente, ahora tenemos que calcularlo cuantitativamente. Es decir, ¿cuánto tengo que aumentar el acetonitrilo para eso? ¿Para qué? Para lograr el tiempo de retención baje a 5 minutos. Ese era el contexto. No sé si tienen alguna duda del contexto para hacer los cálculos inmediatamente. Sí, profe, Sí. que era que quería disminuirse el tiempo de retención. Porque teníamos mucho tiempo perdido en toda esta ventana. Ya. ¿Ok? Entonces, claro, si yo tengo 3 especies, como yo les mencioné, el estándar cromatográfico óptimo es más o menos una especie por minuto. Por lo tanto, querría decir que estas 4 especies en una cromatografía ideal deberían separarse en 4 minutos. 5, pero no en 8 o 10. Ese es el problema. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, todos pierden. Una pérdida de solvente, porque vamos a tener solvente bombeando más minutos. Malo para el medio ambiente, malo para el bolsillo, etc. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos estos cálculos? Para eso yo les dije que es muy útil la expresión de Snyder, que no es Cinder, es Snyder, de polaridad. Esta expresión nos muestra a nosotros cómo varío yo el factor de capacidad de una especie de una condición 1 a una condición 2 al cambiar la polaridad, de una polaridad de fase móvil 1 a una polaridad de fase móvil 2. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Están bien los tiempos puestos así? ¿Así habíamos acordado que eran 8 minutos la especie 4? ¿O no? No recuerdo muy bien.
¿Está bien? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La especie 4 en la condición inicial, entendemos condición inicial como la que nos entrega el cromatograma, con una fase móvil 40, agua, 60, acetonitrilo, ¿no es cierto? La especie 4 tiene un factor de capacidad. La especie 4, ¿no es cierto? En la condición 1, lo voy a poner ahí para que la diferenciemos, tiene un factor de capacidad. ¿Cuánto vale ese factor de capacidad? Si lo calculan, por favor. Ustedes ya saben calcular cifras de mérito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale el factor de capacidad de la especie 4? ¿Cuánto les da? Están buscando la calculadora. Tenga la calculadora a mano, ¿ya? Aquí esto lo pueden sacar al ojo, ¿eh? Recuerden que el factor de capacidad es el tiempo de retención, 8 minutos, menos el tiempo muerto, 1 minuto. ¿De dónde salió ese tiempo muerto? Recordemos que el tiempo muerto salió de la señal de la frontera del solvente, que es esta, y le endosamos al ojo un tiempo de 1 minuto. Por lo Profe, tanto, ahí Karina dijo que eran 7. 7, ¿no es cierto? Ya, es 7. 8 menos 1 partido por 1. 7, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto vale 7, el factor de capacidad. Voy a ponerlo acá. Ok. ¿Cuánto vale la polaridad de la condición 1? La polaridad de la fase móvil. Esta fase móvil, la inicial. 40-60. ¿Cómo se calcula eso? Recordemos que la polaridad de una mezcla, ¿no es cierto?, se calcula como la suma de las multiplicaciones de la polaridad de la sustancia pura por su fracción en volumen. Por ejemplo, la polaridad de esta mezcla, de la mezcla de la condición 1, sería igual a ¿qué? A la polaridad del agua, porque una de las fases es agua, y la polaridad del agua vimos en la tabla que era 10,2, ¿ok? Multiplicado por la fracción en volumen del agua en esta mezcla. ¿Cuánto hay de agua en esta mezcla? 40%, es decir, 0,4 por 0,4. Más el segundo constituyente, que es acetonitrilo, ¿ok? El acetonitrilo, nosotros vimos en la tabla de ayer, ¿no es cierto?, que tenía una polaridad de 5,8, si mal no recuerdo, si no me lo confirman, ¿no es cierto? Tenía una polaridad de 5,8, la polaridad del acetonitrilo puro, multiplicado por su fracción en volumen, que en este caso es 60% acetonitrilo, 0,6 en fracción. ¿Ok? Eso les va a dar la polaridad de esa fase móvil, de esa, que es una mezcla binaria. ¿Cuánto les da, por favor? Eh, 7,56. Vale. Es de 56, ¿cierto? Súper. Ahí tenemos la capacidad 1, la polaridad 1. La condición 2 es a la que queremos llegar. ¿Y a qué queremos llegar? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Queremos llegar a una condición 2 de capacidad de la especie 4. Es decir, yo quiero bajarle el tiempo de retención a la especie 4, por lo tanto quiero disminuir su factor de capacidad. ¿A cuánto? ¿Cuánto queremos que valga el factor de capacidad de la especie 4 en la nueva condición? ¿Cuánto queremos que valga? 4. 4, ¿no es cierto? Sería el nuevo tiempo de retención, 5. Sería el nuevo tiempo de retención 5 menos el tiempo muerto dividido por el tiempo muerto. El tiempo muerto no cambia por un cambio termodinámico, ¿ok? Eso nos da 4. Ese es el nuevo factor de capacidad que queremos, ¿ok? ¿Qué podemos calcular con esto?
Y ustedes lo habían dicho en la clase pasada. ¿Qué podemos calcular para intentar responder la pregunta? Si conocemos los factores de capacidad y la polaridad inicial, podemos sacar la nueva polaridad y sabiendo la nueva polaridad, que sería P2, podemos saber las proporciones nuevas que necesitamos para el nuevo factor de capacidad que queremos. Exacto, ¿no es cierto? Eso, no tengo nada más que agregar. ¿Estamos? Entonces, calculemos la polaridad necesaria para conseguir ese factor de capacidad de la especie 4. ¿Cómo se hace eso? Bueno, utilizando la expresión que está marcada acá en la izquierda. Esa es la expresión de la variabilidad de la capacidad en cromatografía de reparto en fase reversa, que es esta cromatografía. Por lo tanto, lo podemos calcular. K2, ¿no es cierto? K en la condición 2, como ustedes dijeron, vale 4. K1, en la condición inicial, vale 7. Es igual a 10 elevado a, paréntesis, otro paréntesis, P2, que es lo que queremos calcular, menos P1, que es la polaridad de la condición inicial, 7,56, ¿ok? Dividido por 2. Y ahí cierro paréntesis. Todo eso está en el exponente del 10. ¿Ok? Ahí ustedes despejan P2. Para quitarle la potencia de 10 tienen que aplicar logaritmo, ¿no es cierto? Y ahí les va a dar el P2. ¿Cuánto les da el P2? ¿Cuánto les da el P2? ¿Cuánto les da P2? Esto es más difícil de despejar, pero tienen que aplicar logaritmo para sacarle el exponente 10. Logaritmo a ambos lados, ¿ya? .07. Ya, aquí. Ya, y ese resultado es coherente. ¿Por qué? P2, ¿no es cierto? Como decía acá Ignacio, da 7,07. ¿Por qué digo que ese resultado es coherente? Porque la nueva polaridad es más baja que la inicial. Y nosotros ya sabemos que para que la especie eluyan antes, la fase móvil debe ser menos polar. Por lo tanto, ese resultado es coherente con el razonamiento químico. ¿Ok? O sea, si hubiese dado 8, está malo o el razonamiento químico o el razonamiento matemático. Pero no pueden ser los dos ciertos a la vez. ¿Estamos? Profe, ¿puedes repetir eso? Ese Ya, razonamiento. ¿cuál es el razonamiento químico? Recuerden, el razonamiento químico me dice que para bajar los tiempos de retención en cromatografía de reparto en fase reversa, donde entendemos que se retienen analitos apolares, lo que tenemos que hacer es bajarle la polaridad a la fase móvil. Mientras menos polar es la fase móvil, los analitos se vuelven más afines o solubles en ella y por lo tanto eluyen más rápido. Que es lo mismo que decir que bajamos el coeficiente de distribución. ¿Ok? Entonces, nosotros ya esperábamos, por el razonamiento cualitativo, que para bajar el tiempo de retención de la especie 4, ¿ok? Necesitábamos una fase móvil más apolar, con más acetonitrilo. El resultado que nos está dando es que la polaridad en la condición 2, 7,07, es menor que la polaridad en la condición 1, 7,56. Es decir, el resultado matemático coincide con el razonamiento químico. Nos está dando que la nueva polaridad para lograr este factor de capacidad más bajo es más baja. La fase móvil debe ser menos polar. ¿Ok? Ahí todo cuadra. No sé si se entiende. Recuerden siempre la analogía del plumón permanente. ¿Ya? El plumón permanente tengo que sacarlo no con agua, tengo que sacarlo con metanol. ¿Para qué? Para disolver la tintura en el metanol y sacarlo de la retención que tiene sobre el pizarrón. ¿Ok? Más dudas, consultas. ¿Sí?
Ah, Entonces, profe, una cosa. Ah, ¿Sí, dale. perdón? ya. Con eso después podemos calcular entonces el tiempo de retención, el cual quedaría la nueva, eh, ¿cómo quedaría ahora? O ¿Cuánto sea, tiempo disminuiría? no, no, mira, es que es al revés, fíjate, el tiempo de retención nos lo dimos nosotros. Nosotros dijimos, queremos bajar el tiempo de retención a 5 minutos de la especie 4. No hay que calcularlo. Tú fijaste Ah, esa condición deseada, ¿ya? sí, muy Lo que vamos a calcular ahora es a qué composición de fase móvil yo bajaría el tiempo de retención a 5 minutos. Eso es lo que vamos a calcular, Ajá. ¿ya? Entonces, ¿qué queremos? Tiempo de retención de 5 minutos. ¿Cómo lo conseguimos? Con una polaridad de fase móvil de 7,07. ¿Y en qué mezcla de acetonitrilo agua logro eso? Calculémoslo. ¿Cómo se hace eso? Fíjense. Uno de ustedes lo dijo, ya, pero la parte matemática obviamente que tenemos que hacerlo. Es decir, ¿Cómo, profe? tenemos ahí lo explico bien. Tenemos la nueva polaridad. Déjame ponerlo aquí en negro. Que alguno de ustedes dijo cómo hacerlo verbalmente, ahora lo vamos a hacer matemáticamente. ¿Qué dijeron verbalmente? Tenemos la nueva polaridad, 7,07. ¿Ok? Con esa nueva polaridad vamos a calcular a qué mezcla agua acetonitrilo yo consigo esa polaridad. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Recordemos que la polaridad, ¿no es cierto? 7,07 es igual a ¿qué? A la polaridad del agua pura, 10,2, por voy a ponerlo acá, voy a poner un símbolo así, a ver si me lo entienden, por la fracción de agua, ¿ok? Voy a marcarlo aquí en rojo para que no se confundan, por la fracción de agua, a ese sí, te lo voy a copiar ya, para no encontrar ese símbolo, gracias. Fracción de agua, ¿ok? Voy a ponerlo acá, más la polaridad del acetonitrilo, que si mal no recuerdo es 5,8, por la fracción de, voy a poner aquí acetonitrilo, ¿ya? Ahí tenemos una ecuación, dos incógnitas. Nos falta otra ecuación para despejar las dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra ecuación? Recordemos que hay una ecuación que siempre es válida, es que la suma de las fracciones es 1. Es decir, la fracción de agua, espérense, voy a ponerlo aquí. Acá. La fracción de agua más la fracción de acetonitrilo, ¿no es cierto? Es igual a 1. Entonces, con estas dos expresiones, podemos calcular la nueva mezcla. Les debería dar una fracción de acetonitrilo superior a 0,6. ¿Por qué? Porque la condición inicial era 0,6. Para bajar la polaridad hay que aumentar aún más que 0,6 la proporción de acetonitrilo. ¿Se entienden? ¿Cuánto les da? Con esos números, ¿cuánto les da la proporción de agua y cuánto les da la de acetonitrilo? Por favor. Dejen ahí la ecuación. ¿Cuánto les dan?
Adelante la cosa. Ustedes deberían tener estas calculadoras que resuelven sistemas de ecuaciones por matriz. Voy a leerme el instructivo de la calculadora mejor. No del presupuesto. Pueden bajar un emulador de calculadora, si no tienen la calculadora, un emulador para Android. El emulador de un HP, todo eso. También se puede hacer en Excel, pero hay que hacerlo con matriz. Alguna vez en mi vida supe hacerlo en Excel, pero ya se me olvidó. Si no, haganlo a manito, no. Ya, ahí Karina tuvo la respuesta. 0. ¿Eso te dio la de agua? 071 o la de acetonitrilo. Acetonitrilo, ¿no es cierto? Súper. Claro, tenía que ser acetonitrilo porque tiene que dar más acetonitrilo que lo que había antes. ¿Cuánto había antes? 0,6. Ahora está dando 0,7. Entonces voy a cambiar acá 0,7 de acetonitrilo. Súper. Y de agua, por lo tanto, sería la diferencia. .289. ¿Se fijan? O sea, si aumentamos el acetonitrilo de 60 a 71%, y por lo tanto bajamos el agua de 40 a 28-29, la teoría nos dice que debería bajar el tiempo de retención de la especie 4 a 5 minutos. Ahora es importante que nosotros hicimos el cálculo para la especie 4, pero en estricto rigor, bajarle la polaridad a la fase móvil afecta los tiempos de retención de todas las especies, no solo de la especie 4. ¿Me siguen? Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Por el momento no, profe. ¿No? Una pregunta chica, ¿Sí? pero no sé si lo era. ¿Cómo supo que era de... O sea, en la imagen sale que es de fase reversa o lo tengo que inferir de... No, este gráfico yo lo tomé de una columna de fase reversa. De hecho, este gráfico sale en el libro, me parece que en el Harris, donde toman cromatogramas reales de fase reversa. Entonces, obviamente les di esa información porque de la fuente que la tomé, así lo explicito. ¿Ya? Ya. Pensé que uno podía como inferirlo del... No, o sea, inferir tendría que ser algo muy, muy evidente, pero normalmente uno no puede inferir el tipo de cromatografía así como así. Ok. Con esto bajamos el tiempo, ¿ya? Pero ¿cuál es el costo a pagar? O sea, acelera el cromatograma. Estamos listos. Ahorramos plata en términos de análisis. Pero ¿qué pasa con las otras cifras de mérito? Se ¿Qué puede dirían? ir perdiendo un poco la resolución al La disminuir el resolución tiempo. se va a perder, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a perder? Porque bajamos el factor de capacidad. ¿Ok? De hecho, nosotros podríamos calcular cuánto baja la resolución. Hagámoslo. Profe, en esos casos sería buena idea calcular, o sea, tener la resolución inicial, la final y de ahí sacar un porcentaje como para expresar la diferencia. Claro, salvo que obtener la resolución final, es decir, cuánto baja, porque va a bajar la resolución de la condición inicial cuando la especie 4 diluía a 8 minutos, a la resolución final en donde la especie 4 diluía a 5, esa resolución final, que va a bajar, insisto, no es trivial de calcular o de estimar. ¿Ok? Y como no es trivial eso, tenemos que hacer el cálculo y razonar cómo hacerlo bien. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo calculamos la nueva resolución? La cual debe ser más mala que la inicial.
¿Cómo se hace eso? Fíjense. Lo primero que hay que hacer es calcular la resolución inicial. Es decir, calculemos, por ejemplo, la resolución de la especie 3,4. ¿Ok? ¿Quién se atreve a calcularla? Hagan un cálculo estimativo. Ustedes van a tener que darse tiempos y anchos. Ustedes saben cómo se calcula la resolución. Con tiempos y anchos, ¿no es cierto? Háganse un cálculo estimativo. No importa que no coincidan en el valor, pero van a estar cercanos. ¿Ya? ¿Cuánto les da la resolución de la pareja 3,4? La resolución inicial. Recuerden que las resoluciones son de parejas. No existe la resolución de una especie. Es la resolución de dos especies. Recordemos, ¿cómo se calculaba la resolución? Era 2 veces la diferencia de los tiempos de retención. La especie 4 diluye a 8 minutos. La especie 3, ¿cuánto le asignan al ojo? A la especie 3. A ver, voy a correr aquí la... ¿Ven ahí el cromatograma, no? No sé qué es lo que están viendo. La pizarra. Ah, está viendo la pizarra. Déjenme... Espérense un segundo. A la especie 4 tiene 8 minutos. La especie 3, ¿cuánto le asignamos? ¿Cuánto le asignan? ¿6? ¿7? ¿6,5? 7. 7, bien. O sea, 7 minutos. sí. Ok. Ancho de la señal. ¿Cuánto le asignan al ancho de las señales? Más o menos. ¿Se ven bien parecidos los anchos? El ancho de la especie 3, que creo que es igual o más o menos igual al de la especie 4. Al menos lo veo así yo, no sé qué piensan ustedes. ¿Cuánto le Sí, endosan? también. Como 0,7 minutos, algo así. 0,7. Sí, Aquí más o menos. coincidimos con Cristian. 0,7. Ok. Con esos datos, entonces, vamos a calcular la resolución inicial. ¿Ok? Ahora voy a volver a la pizarra. Entonces, la resolución inicial, voy a volver a escribirla acá, sería, la resolución de la pareja 3,4 sería 8, perdón, 2 veces, ¿no es cierto? 8 menos 7 dividido por 0,7 más 0,7, que es la suma de los dos anchos. ¿Ok? ¿Cuánto les da esa resolución, por favor? $1,43. Ya. Ya se fijan que el resultado es bien lógico porque no es 1,5, que es el estándar cromatográfico para decir esto está bien. Y si ustedes se fijaron en el cromatograma, las dos señales se ven levemente solapadas. O sea, este valor que es un poco más bajo que 1,5 refleja cierto grado de solapamiento que sería como intolerable, de acuerdo a los estándares analíticos de hoy en día. ¿Ok? Profe, Ahora, ¿sí? ¿de dónde salió el 8,0? No caché, me perdí un poco. Ah, del tiempo de retención de la especie 4. Voy a Ya. devolverme acá. Gracias. Ahí, ¿te fijas? Ahí está la especie 4. Y al ojo le asignamos un tiempo de retención de 8 minutos, que es más o menos por acá. ¿Ya? Al ojo. Gracias. Okay. Ahora, fíjense, ¿cómo calculamos la resolución? Y aquí, a ver, no voy a volver a una la pizarra.
Fíjense en la expresión de Burnell, la que está acá. ¿Qué nos dice la expresión de Burnell? ¿Qué es lo que cambió al cambiar la fase móvil? Cambió esto. K. El factor de capacidad de la especie 4 cambió. Bajó. ¿Ok? La teoría cinética de ilusión y la teoría del plato teórico equivalente, ¿qué es lo que qué nos dicen? Por ejemplo, ¿cambió esto, alfa? ¿Creen ustedes que cambia o no cambia al cambiar la polaridad de la fase móvil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pregunto qué cambió? Alfa, que es el factor de selectividad. Esto que voy a marcarle en otro color. De la expresión de Burnell. Cambia el factor de selectividad, que sería este. ¿Ok? Sí, debería cambiar. Alfa, selectividad es un factor termodinámico y hemos ejecutado una modificación termodinámica. Por lo tanto, teóricamente, alfa depende de la polaridad. Teóricamente. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa matemáticamente? No teóricamente. Matemáticamente. Que la variación de los factores de capacidad, tanto de la especie 4 como de la especie 3, cambia en la misma proporción. 10 elevado a P2 menos P1 partido por 2, que es el factor en el cual K cambió, ¿ok? Para la especie 4, es exactamente igual a lo que se aplicaría para la especie 3, porque recordemos que K para la especie 4 bajó, pero la K de la especie 3 también va a bajar. Si la polaridad afecta a todos. ¿Y cuánto va a bajar? En la misma proporción. ¿Se fijan? Entonces, matemáticamente, alfa no va a cambiar por una razón bien simple, matemática, ¿no es cierto? Es que este alfa es igual a ¿qué? A K4 partido por K3. O D4 partido por D3. Entonces, si K4 baja a la mitad, supongamos, K3 también va a bajar a la mitad. Por lo tanto, matemáticamente el alfa no cambia. No sé si me explico. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual uno dice que este término, al cambiar la polaridad, es constante, es una razón matemática, no es química. O sea, esto, al cambiar la polaridad, podemos decir que es constante. No cambia matemáticamente hablando. ¿Ya? ¿Qué pasa con N? ¿Ok? ¿Cambia o no cambia? N, la eficiencia, o la eficacia que creo. Platos teóricos. ¿Cambia o no cambia? Estoy como en un dilema, porque N depende de variables físico-cinéticas por la altura, pero yo estoy disminuyendo los tiempos de retención y por lo tanto disminuyendo el cromatograma. Entonces yo no sé si también disminuyen los platos teóricos. Claro. Esa disyuntiva que tú tienes, ¿no es cierto?, es súper válida. O sea, por eso les decía que la teoría cinética de ilusión es una teoría que no es suficientemente completa y hace aproximaciones que en la realidad son falsas. ¿Qué es lo que dice la teoría cinética de ilusión? Gráfico de Van Dimter. Dice que H, la altura del plato teórico equivalente, depende exclusivamente de la velocidad lineal de la fase móvil, ¿ok?,
y del diámetro de partícula de fase estacionaria. El gráfico de Van Dinter, recuerden cuál era. Lo voy a hacer acá. ¿Cuál era el gráfico de Van Dinter? Era este. Denme un segundo. Era este, ¿no es cierto? Donde acá estaba H, acá estaba la velocidad lineal de la fase móvil, y las curvas de Van Dinter, que representan la altura del plato teórico equivalente de cada especie, ¿no es cierto?, van a depender de si es más rápido o más lenta la velocidad lineal de la fase móvil. Y si yo cambiaba el diámetro de la partícula de fase estacionaria, o sea, me compro otra columna, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Eso nos dice la teoría, ¿no es cierto? Pasaría esto. La curva sería más baja, la difusión turbulenta baja, ¿ya? Pero la teoría es incompleta, ¿por qué? Porque como decía su compañero, en estricto rigor, si yo aumento la polaridad, vuelvo más rápido el analito. Y sí debería afectar H, pero esta teoría no considera eso. ¿Me siguen? Entonces, si ustedes están haciendo un cálculo en el marco de esta teoría, tendrían que hacer, respetar las aproximaciones de esta teoría y decir que N no varía por termodinámica. Porque la termodinámica no afecta la velocidad lineal de la fase móvil, ni afecta la difusión turbulenta. ¿Me siguen? Y así lo plantean los libros. Pero también tengo que ser honesto con ustedes, hay modelos más completos que el de Van Dinter, que consideran lo que decía su compañero. De que, oye, si estoy acelerando la velocidad de elusión del analito, estoy alterando su cinética, vía termodinámica. ¿Okay? Los modelos más complejos, que no aparecen en ningún libro de analítica normal, consideran eso. ¿Estamos? Esto es como la ecuación del gas ideal. Cuando ustedes hacen cálculos con la ecuación del gas ideal, entienden que sus cálculos son aproximados. Y no están considerando la repulsión, hay otras cosas que no están considerando. Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, bajo el modelo de Van Dinter, uno podría considerar que N es constante, no cambia. ¿Vamos? ¿Se entiende? Lo cual es falso. Dudas, consultas, comentarios. O sea, lo aproximo así por un tema práctico. Lo aproximas porque estás trabajando en el marco de una teoría aproximada, y esa teoría aproximada considera que N es una variable exclusivamente cinética dependiente de la cinética de la fase móvil. ¿Ok? No de la cinética del analito. Raro, ¿no es cierto? Pero si tú quisieras incluir lo que tú estás mencionando ahora, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasa con el analito? Tendrías que utilizar un modelo más complejo que el de Van Dinter, matemáticamente hablando, para considerar cómo afecta el coeficiente de distribución del analito sobre H. ¿Hay modelos que consideran cuánto afecta el D sobre H? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero no es el de Van Dinter. Entonces, para efecto de cálculo, en este contexto, uno lo considera constante, va a obtener un resultado aproximado, porque está basado en un supuesto que es falso, pero asumiéndolo como falso, igual nos da ciertas predictibilidad, no tan perfecta, pero podemos predecir algo, ¿no es cierto? Insisto, es como la ecuación del gas ideal. Ahora, ¿quieren ustedes trabajar con modelos más complejos que consideren eso? Súper, háganse un posgrado en química analítica y trabajen con modelos más complejos. Eso es como para posgrado. ¿Ya? Para efecto de hacer cálculo aproximado, esto es suficiente. Bajo esta aproximación, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer un cálculo entonces de cuánto cambia la resolución. ¿Por qué? Porque tenemos la resolución inicial y tenemos el K inicial. Tenemos el K final y podríamos calcular la resolución final. ¿Por qué? Porque bajo este modelo lo que podemos decir, y aquí por favor díganme si me siguen, es que
todo este término de la ecuación de Van Dinter, todo este término de la ecuación de Van Dinter, al cambiar la polaridad de la fase móvil, es aproximadamente constante. ¿Me siguen? Por lo tanto, tengo una ecuación y dos incógnitas. Resolución K, condición inicial. Resolución K, condición final. Dudas antes de hacer el cálculo, que ahora lo vamos a hacer, digamos, pero se entiende el razonamiento. En los libros de analítica tradicionales, el Skoog, el Harris, así se razona. Bajo estos supuestos y está bien. Está bien. Profe, una consulta, más allá de lo que estamos viendo ahora, es, ¿usted tiene un horario para que nosotros le mandemos preguntas? Como en el caso si yo no entendí algo de acá y quiero consultarle. No, no es cosa de coordinarlo, no. Pues si ustedes quieren que le responda por correo, si ustedes quieren coordinar una hora así como de videoconferencia, me dicen y coordinamos una hora. No hay problema. Ya lo he hecho No, sí. en este curso ya lo he hecho. Muchas gracias. Vale. Entonces, hagamos el cálculo, ¿les parece? Entonces, ¿cómo sería este cálculo? Fíjense. Sería el siguiente. Por acá. Tenemos por un lado que la resolución 1,43, que es la resolución de la condición inicial, ¿ok? Es igual a una constante multiplicado por, este era K partido por K más 1. ¿Cuánto valía K en la condición inicial? Está hablando del K de la especie 4, ¿no es cierto? El K de la especie 4 valía 7, ¿ok? Dividido por K más 1, 8. ¿Ok? ¿Me siguen? Recuerden que la expresión de Purnell es, la parte del K, de la capacidad es K dividido por K más 1. K valía 7, dividido por K más 1 es 8. ¿Estamos? En la condición final, la resolución 2 no la sabemos, es una incógnita. ¿Ok? Pero es igual a la misma constante multiplicado por el factor de capacidad en la condición 2. Ese factor de capacidad lo tenemos. Valía 5. ¿Se acuerdan? No, valía, perdón, no 5, valía 4. 4. El tiempo de retención valía 5. El factor de capacidad valía 4. Es decir, sería 4 dividido en 5. Dígame si entienden esta expresión. ¿Se entiende? No, yo no entendí, profe. ¿Qué parte no entendiste? La parte de por qué va dividido 4 en 5. Ah, ya, porque recordemos, fíjense, recordemos lo siguiente. Voy a andarlo acá. La condición inicial 1, acá, ¿qué nos decía? Que K de la especie 4 valía ¿cuánto? 7, ¿ok? Me refiero a la condición inicial cuando teníamos 60-40 agua acetonitrilo, ¿ok? Acetonitrilo agua. La condición 2, ¿no es cierto? Que es cuando ustedes calcularon la nueva composición de acetonitrilo que les daba ahora 71, ¿ok? En esa condición 2, el factor de capacidad de la especie 4, ¿cuánto les daba? Si ustedes lo recuerdan, era 4. ¿Por qué era 4? Porque el nuevo tiempo de retención, lo voy a escribir aquí entre paréntesis, de la especie 4 era 5 minutos. Y el tiempo muerto era 1 minuto. ¿Ok? Entonces, antes de explicar de dónde sale ese 4/5, ¿no es cierto? Quiero ver si se recuerdan de eso. ¿Se recuerdan de cuánto valía el K en la condición inicial? 7.
¿Y cuánto valía el K de la especie 4 en la condición final? 4. ¿Me siguen hasta ahí o no? Porque ahora voy a explicar esto de los 4/5. Si es que me entienden esto, si no lo explico no. ¿Sí o no? Más o menos. A ver, si quieren retrocedemos un paso más, miren. Recordemos lo siguiente, miren. Y aquí voy a devolverme al cromatograma, porque recuerden que este era el cromatograma, ¿ok? ¿Qué me decía el cromatograma? Recordemos esto. Acá. Condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? La que nos entrega el cromatograma. Ahí está. ¿Qué nos entrega el cromatograma? Que el tiempo de retención de la especie 4 vale 8 minutos. ¿Ok? ¿En qué condición? 40% agua, 60% ácido nítrico. ¿Estamos? Tiempo muerto. 1 minuto. ¿De dónde sale el tiempo muerto? De acá. Este es el tiempo muerto. ¿Ok? ¿Cuál es la condición final? Recuerden que tenemos que calcular cuánto vale la nueva resolución. ¿En qué condición? En la condición final. ¿Cuál es esa condición final? Es cuando el tiempo de retención de la misma especie 4 baja a 5 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el factor de capacidad en la condición inicial, antes de hacer el cambio? El K4 vale 8 menos 1, que es el tiempo muerto, dividido por 1. Eso me da 7. Ese es el factor de capacidad de la especie 4 en la condición inicial, la de este cromatograma. Luego cambiamos las condiciones, ¿ok? Aumentamos el contenido de acetonitrilo a 71%. ¿Esto qué nos generó? Que en la condición final, la especie 4 bajó su tiempo de retención a 5 minutos. Como bajó su tiempo de retención a 5 minutos, va a cambiar su factor de capacidad. Su factor de capacidad va a valer en la condición 2, ¿ok? K4 en la condición 2 va a valer 5 minutos, tiempo de retención, el nuevo tiempo de retención, menos 1 minuto, tiempo muerto, dividido por el tiempo muerto, y eso me da un factor de capacidad de 4. ¿Ok? Entonces tenemos un factor de capacidad inicial de 7, el cual bajó a 4 en la nueva condición de fase móvil. ¿Ok? Ahí está el cambio de factor de capacidad. No sé si me entienden hasta ahí. Sí, se entiende. La pregunta es, si bajamos el factor de capacidad, la resolución va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ver cuánto vale la nueva resolución al bajarle el factor de capacidad a la especie 4. Y ahí está el cálculo que estábamos haciendo en la pizarra, que es este. Aquí, ¿no es cierto? Recordemos que la expresión de Burnell... Ah, no, espérense. Voy a ponerlo acá. Disculpen, voy a volver de nuevo. Recordemos que la expresión de Burnell es esta. Esta que está acá. ¿Qué nos dice la expresión de Burnell? Que, dado que concluimos que al cambiar la polaridad de la fase móvil, al cambiar la polaridad de la fase móvil, todo esto que les voy a marcar en azul no cambia, esto es constante, ¿ok? Si yo cambio la polaridad de la fase móvil, todo ese término de la expresión de Burnell no va a cambiar, ¿ok? Es constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces, al cambiar la polaridad, va a cambiar solamente el término que corresponde al factor de capacidad, que sería este que está marcado en verde, este que está acá. Este sí va a cambiar, no es constante. Pero recuerden que ese término no es K, es K partido por 1 más K. Ese es el término completo. ¿Ok? El cálculo que estábamos haciendo, por lo tanto, para calcular, repito, la nueva resolución es este. La resolución inicial, antes de cambiar la polaridad, ustedes la calcularon. ¿Cuánto valía? 1,43.
Esa es la resolución que ustedes calcularon para la pareja 3-4 en la condición inicial. Y por eso yo puse aquí 1,43, es decir, la resolución es igual a una constante por K dividido por 1 más K. Esa es la expresión que vamos a explotar para calcular la nueva resolución. ¿Ya? ¿Cuánto valía la resolución inicial? Ustedes la calcularon. 1,43. Aquí está. ¿Cuánto valía el K inicial? 7. Pero claro, pero yo no puedo poner ahí 7. Tengo que poner K partido por 1 más K. Es decir, 7, que es K, partido por 1 más K. 1 más K, 1 más 7. 8. De ahí viene el 7 octavos. No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale el 4/5? Es cuánto vale la nueva resolución al bajar el K. En la condición inicial, les repito, disculpe que sea majadero, el K de 4 valía 7. En la condición final, al bajarle la polaridad de la fase móvil, el K de la especie 4 ya no vale 7, vale 4. Por lo tanto, la expresión de Burnell me queda con la misma constante, pero el término K partido por 1 más K es K4, dividido por 1 más K, 5. 4/5. Lo que sí cambia es esto. La nueva resolución no es la misma. De hecho, la nueva resolución les debe dar más bajo. Y ese es el desafío, calcúlenlo. ¿Cuánto les da la nueva resolución? La pueden calcular, tienen un término común. Esto se hace literalmente como una regla de 3, pero una regla de 3 basada en esa proporcionalidad, la que entrega la ecuación. Es decir, acá, este es su sistema de ecuaciones, o su regla de 3. Si no lo ven tan claro, esto sería lo mismo que escribir 1,43 dividido por la resolución de la condición 2 es igual a ¿qué? A, fíjense lo que voy a hacer, 7 octavos dividido por 4/5. Y ahí despeja la nueva resolución. ¿Cuánto les da? Y si hay algo que se perdieron, me dicen, por favor. ¿Cuánto les da? Voy a hacerla yo. Ya, miren, a mí me da, despejando esta nueva resolución, la resolución en la nueva condición de polaridad me da 1,31. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si aumentamos la composición de acetonitrilo, fíjense el relato que voy a hacer, si aumentamos la composición de acetonitrilo al cromatograma inicial, de un 60 a un 71%, obviamente disminuyendo el agua, lo que voy a obtener es una baja en el tiempo de retención de la especie 4, desde 8 a 5 minutos, pero a la vez una baja en la resolución de la pareja 3-4, desde 1,43, que era la resolución inicial, a 1,31, que es la resolución final.
O sea, los picos cromatográficos van a estar aún más solapados. Ese es el costo a pagar. ¿Me siguen o no? Profe, entonces ese 1,31, ¿a qué correspondía? A la nueva resolución de la pareja 3-4, es decir, voy a déjame, acá, fíjense. Esta es la resolución de la pareja 3-4. Aquí está el grado de solapamiento. Antes de cambiar la composición de la fase móvil, la resolución es la que está ahí en el cromatograma. Y ustedes calcularon, esa resolución valía 1,43. Aquí. Valía 1,43. Luego ustedes, ¿qué es lo que propusieron? ¿No es cierto? Aumentar el acetonitrilo desde un 60%, elevarlo a un 71%. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que todas las especies, incluida la 3 y 4, al aumentar el acetonitrilo, es decir, bajarle la polaridad a la fase móvil, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las especies, incluidas estas dos, van a bajar sus tiempos de retención. Los van a bajar. De hecho, la especie 4 va a bajar a 5 minutos. Pero ese solapamiento no va a ser así, va a ser aún más solapado. O sea, si yo quisiera dibujarlo así como al ojo, por así decirlo, ¿qué tendría que hacer? Y aquí voy a tratar de hacerlo al ojo, aunque no tengo como un lápiz para hacerlo, pero voy a utilizar la pantalla que estoy. Pasaría algo más o menos así, fíjense. Pasaría que la especie 3 también va a eludir un tiempo de retención previo, o sea, va a estar por acá la especie 3. ¿Ok? La especie 4 va a eludir a un tiempo de retención más bajo, de hecho ustedes lo calcularon, va a eludir a 5 minutos, pero va a eludir mucho más solapada con la especie 3, que es lo que estaba en la condición inicial. Van a eludir antes, pero más juntas y más solapadas. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Ese es el razonamiento cromatográfico de una variable termodinámica, lo cual no quita que uno podría hacer variables cinéticas, aumentar el flujo, mayor largo de columna. Entonces la idea es que lo que tenemos que ir trabajando nosotros en este curso es que ustedes sean capaces de predecir los efectos de variables tanto físico-cinéticas como termodinámicas sobre las cifras de mérito. ¿Okay? Por eso la cromatografía tiene esa complejidad. Son muchas cosas que están conectadas. Profe, resuelto. ¿Sí, sí? ¿Sí, perdón? ¿y si aumenta ¿Diego? el flujo un poquito? Mira, si aumentas el flujo, bueno, la pregunta es, el efecto que estás esperando evaluar, ¿es en qué cifra de mérito? O tu pregunta en general, ¿a qué afectaría en general? No, en la eficacia. En la eficacia. Ya, te respondo al tiro. Justo me tocaron el timbre. Podría aumentar un poco, ¿no? Podría ser, pero dame un segundo que justo tocaron el timbre, voy a volver. Ya. Ya, gracias a ustedes. Ya, ahora sí. Ya. Había preguntado entonces por el efecto del flujo sobre la eficacia. Es decir, voy a marcar acá para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de eficacia. El efecto del flujo sobre el número de platos teóricos, ¿no es cierto? Bien. Efectivamente, el flujo es una variable físico-cinética. Por lo tanto, va a afectar a él. Ahora, ¿dónde está el patrón causal? Fíjense, porque el flujo no afecta directamente a él. ¿A quién afecta directamente? Antes que él. A H. A H, ¿no es cierto? Entonces, si uno quisiera saber cuánto, porque ya sabemos que va a afectar a N, pero cuánto va a afectar el flujo a N, ¿qué es lo que uno debería saber?
deberías saber el modelo de Van Dinter. ¿A qué me refiero? Claro, yo lo decía por si es posible mejorar esa pequeña resolución o sea, si es posible separar un poco más los picos cromatográficos que se volvieron a juntar. No sé, era como una idea, así como... sí Es podría una idea funcionar. que es válida, pero va a depender mucho de en qué zona de Van Dinter está tu condición inicial. Porque recuerden que el modelo Van Dinter es H respecto a velocidad lineal de la fase móvil, que es directamente proporcional al flujo. Y suponte que tu modelo Van Dinter fuese este. Fuese así. ¿Ok? Y lo que corresponde a 1 ml minuto, que es el flujo de la condición inicial, ¿no es cierto? Supongamos que está acá. Es decir, 1 ml minuto está acá. Esta velocidad lineal representa un flujo de 1 ml minuto. ¿Ok? Si esa fuese tu condición inicial, ahora viene la pregunta. Si yo aumento el flujo, van a bajar los tiempos. Pero ¿qué pasa con la resolución? Para todos es la pregunta, no solo para su compañero. Estamos a 1 ml minuto. Yo aumento el flujo. ¿Qué pasa con la resolución? Debería aumentar. Debería aumentar. Bien. ¿Por qué? Porque Hagan el discurso entero. si estoy en ese sector del gráfico, y si yo aumento el flujo, o sea, aumento la velocidad de la fase móvil, voy a disminuir el tamaño, del plato teórico, y como disminuyo el tamaño del plato teórico, tengo mayor número de platos, y pues como tengo mayor número de platos, tengo mayor resolución. Súper. Perfecto. No sé si todos lo ven. Está perfecto lo que dijo su compañero. Mi pregunta es si todos lo ven. Si no, lo explico de nuevo con mis palabras, ¿no? Pero no voy a agregar nada conceptualmente extra. Porque claro, si pasamos de esta velocidad lineal, 1 ml minuto, a esta velocidad lineal, y supongamos que esta velocidad lineal aquí correspondería a 2 ml minuto, ¿qué ganamos? Menos tiempo. Doble de flujo, mitad de tiempo, al tiro. Pero además, como decía su compañero, H va a bajar. H, que tiene un valor de este nivel, cuando el flujo 1 ml minuto, baja a este nivel. Este nuevo H, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que N es igual a L partido por H. Si H baja, N sube. ¿Estamos? Y si N sube, va a aumentar la resolución. ¿Por qué va a aumentar la resolución? Y aquí me devuelvo la expresión de Burnell, acá. Porque fíjense, en esta expresión, ¿qué es lo que subiría de toda la expresión de Burnell? Si yo aumento el flujo y bajo H. ¿Qué pasa con todo esto? No cambia, es constante. Si yo cambio el flujo, no cambio los coeficientes de distribución. Y tanto alfa como K dependen del D. El D no cambia con el flujo. ¿Qué es lo que va a aumentar? N. Y por lo tanto va a aumentar la resolución. ¿Es decir? Dudas, consultas, comentarios. Muchas columnas vienen en su ficha técnica con la curva de Van Dinter. ¿Ok? Que les da un indicativo más o menos en qué zona de Van Dinter se moverían a un flujo determinado. Muchas columnas, no todas, pero muchas columnas vienen con el gráfico Van Dinter. ¿Ya? Al menos las columnas que he trabajado yo, la gran mayoría han venido con una ficha técnica con el gráfico Van Dinter dentro de la ficha técnica.
¿Ok? De hecho, muchas columnas se jactan de eso. Dicen, mira, con nuestra columna tú puedes subir el flujo mucho y no vas a afectar mayormente H. Dudas, consultas, por favor. No les puedo creer que está todo claro. ¿Ya? Esto no es fácil. ¿Ya? Así que no sientan vergüenza de decir no entiendo o no sé, repasar algo. ¿Ya? Cromatografía no es fácil. Si entienden, ¿okay? Entonces ustedes deberían ser capaces de lo siguiente. Denme un segundo. Aquí. A ver, díganme ustedes, así, cualitativamente, ¿qué cambiarían de ese cromatograma? Discutamos, es como una reunión profesional. ¿Están conformes con ese cromatograma? Trataría de cambiar los tiempos de retención. Ok, ¿cambiarlo en qué sentido? ¿Subirlos o bajarlos? Claro, subirlos porque igual todos los peaks que están en el cromatograma están demasiado juntos entre sí. O sea, Tú yo dices que creo que están están muy juntos. Principalmente el 2 es el 3, o sea, el 2 con el 3 y el 5 con el 6. Ok, ¿están de acuerdo todos? Yo los bajaría. Claro, lo que pasa es que ustedes se pueden referir a cosas distintas. O sea, Michelle dice que no está conforme con la resolución, sobre todo la pareja 2.3 y 5.6. Tú dices, Diego, que los bajarías, pero ¿por qué? ¿Por Yo sí qué te molesta? yo estoy conforme con la resolución. O sea, yo no, o sea, pues yo no siento que están bien separadas los picos cromatográficos. Encuentro así un poco larga la cromatografía, pero si me preguntan de resolución, yo la veo bien. No sé. Ya miren, si supongamos que nos enfrentamos a una cosa como parecía esta, ¿cierto? Hay diferencias profesionales, ¿no es cierto?, entre Michelle y Diego respecto a la resolución. ¿Cuál es la mejor forma de zanjar esa diferencia profesional? Diego dice que está conforme con la resolución, Michelle dice que no. ¿Cómo zanjamos eso? Entiendo que es mejor, o sea, que es más eficiente. ¿Sí? Calculando. Ya, es importante. Podemos O sea, calcular una pareja. todos queremos, como dice Michelle, un proceso lo más eficiente posible. Y si yo critico la resolución y un colega mío dice que está bien, bueno, existen parámetros objetivos para calcular la resolución y existen estándares internacionales para decir cuándo una resolución es suficiente o no. Entonces, ¿qué hay que hacer para zanjar la discusión? Calcular la resolución de la pareja 2.3 con esos datos, calcular la resolución de la pareja 5.6 con esos datos. Si la resolución da superior a 1,5, Diego tiene la razón. Si da inferior a 1,5, Michelle tiene la razón. ¿Listo? ¿Ya? Una así objetiva las cosas, ¿ya? Ahora, pongámonos los dos planos, o sea, pongámonos el plano que la resolución es buena, pero los tiempos son malos, o la resolución es mala y los tiempos son buenos. ¿Ok? Si la resolución es buena, es decir, supongamos que Diego tiene la razón, pero los tiempos son malos, o sea, son muy largos, ¿qué harían para bajar los tiempos? ¿Cuántas variables conocen ustedes que bajen los tiempos de retención? Con esta pregunta termino porque estamos justo al lado. Hágame una lista de ¿Cómo, variables profe? para ¿Cuál fue la bajar los pregunta? tiempos. Asumiendo que la resolución es buena, pero los tiempos de retención son malos, son muy largos, ¿no es cierto? Denme una lista de variables experimentales con las cuales ustedes bajarían los tiempos de retención. ¿De qué variables podrían echar mano? Era polaridad, pH, temperatura, Flujo. claro, el flujo también. Ya. Polaridad, pH, flujo. Pero fíjense, tenemos tres variables que está La bien. O sea, capacidad. ¿puedo cambiar la polaridad? Sí, cambio la composición de la fase móvil.
¿Puedo cambiar el pH? Sí, cambio la composición del soluto de la fase móvil. ¿Puedo cambiar el flujo? Sí, es una variable experimental fácil de cambiar simplemente apretando unos botones, ¿no es cierto? Entonces, ahora, quizá el flujo es más evidente, o sea, uno podría decir, bueno, aumento el flujo y bajan los tiempos, eso no hay que discutirlo mucho. Pero la polaridad no es tan evidente, ¿no es cierto? Uno dice, ¿aumento o disminuyo la polaridad para bajar los tiempos? ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos recién? Si estamos en cromatografía de reparto en fase reversa, ¿qué hago para bajar los tiempos? Respecto a la Disminuye polaridad, la polaridad. se disminuye la polaridad. Si yo disminuyo la polaridad, deberían bajar los tiempos. Tanto un mayor flujo como una menor polaridad, ambas bajan los tiempos. Pero los efectos colaterales, positivos o negativos, no son los mismos. ¿Ok? Porque si bien es cierto, yo con el flujo bajo los tiempos, ¿qué otra cifra cromatográfica altero? ¿Para bien o para mal? Al cambiar el flujo. La eficacia. La eficacia. Afecto N, la eficacia porque afecto H. ¿Ok? Eso puede ser bueno o malo, porque ustedes vieron que la curva Van Dinter hace que la eficacia suba o baje dependiendo de la zona Van Dinter. Si yo cambio la polaridad, la disminuyo, bajo los tiempos, pero aquí otras variables cromatográficas afectan. ¿Qué es lo que vimos recién? Ah, claro, igual se afectaría la resolución, ya no sería conveniente. Ya, eso que tú dijiste, Michelle, y con esto termino, tiene razón en una cosa y la otra no es que no tenga razón, es que es relativo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Efectivamente, si tú Claro, porque disminuyes como usted dijo, cómo cambiar solamente los tiempos de retención y no la resolución, ahí cambiar la polaridad no serviría. Pero en el caso de que se quiera cambiar la resolución y además los tiempos de retención, podría tomarse como variable. Exacto, ¿no es cierto? Y por eso yo te decía que el juicio es relativo, es decir, si yo bajo la polaridad, voy a disminuir los tiempos, pero también necesariamente voy a disminuir todas las resoluciones. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Va a depender de cuánta resolución tienen, y les pongo un caso. Si la resolución de la pareja 2-3 es 4, o sea, una tremenda resolución, y ustedes bajan la polaridad, van a bajar los tiempos de retención y van a bajar la resolución. Pero si bajan la resolución de 4 a 2, sigue siendo una buena resolución. No siempre yo quiero una enorme resolución. ¿Ok? Aunque sea mayor a 1,5, estoy feliz. Si la bajo de 5 a 1,5, sigue siendo una buena separación. Entonces, ese sacrificio de resolución por menos tiempo no es un sacrificio intolerable. Por eso te decía que el juicio es relativo. Ahí piénsenlo, para no tomarle más tiempo de almuerzo. ¿Ya? Por eso las discusiones profesionales son interesantes desde ese punto de vista. No hay como juicios tajantes. Depende del problema analítico. Eso. Continuamos entonces la próxima semana. Les voy a subir una parcial de cromatografía de reparto. ¿Ya? De esto mismo que estamos haciendo. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Chao, chao, que estén bien. Cuídese, que tenga un Chao, buen chao. fin de semana. Igual a Chao, ustedes. profe, Chao, gracias. chao. Saludos.